cuando llegamos a la casa de don Uribe León, en San José de Albán, Nariño. No sabíamos si nos iba a contar su historia, pues pocos meses antes había sufrido quizás el golpe más duro de su vida. Por el problema que nos pusieron la gobernación y más que todo, ¿cómo es que llama eso? Por el INVIMA nos pusieron problemas los de la gobernación, los agentes que trabajan allá. Vinieron y me allanaron la casa y me cancelaron ya la fábrica, y entonces ya no. Y se me llevaron las etiquetas que yo tenía allá y me prohibieron que yo ya no tenía que hacer más nada de eso porque me multaban. Sin embargo, me sacaron una multa. Y eso me pasó con la cuestión del vino. Me dio duro la suspensión que me hicieron porque era una cosa hermosa, yo disfrutaba mucho. Para entender del por qué esta situación lo dejó enfermo y con el alma destrozada, debemos remontarnos unas décadas atrás, cuando don Uribe León salió abruptamente de su empleo tradicional y para responder con sus responsabilidades, vio la necesidad de echar mano del cultivo de la naranja que se daba en el patio de su casa. Pero el precio y el transporte hasta Pasto hizo que su naranja no se pudiera vender. Tenía una producción grande de naranja y una naranja especial, y es una naranja dulce con buena acidez. Y verla que se estaba perdiendo debajo de los cafetales, la cantidad grande de fruta que se perdía. La intuición lo llevó a intentar hacer abono con ella. Creí que lo iba a hacer bien. Gasté harto trabajo en eso. Cuando llegó un ingeniero a visitarme aquí a la casa y me dice: vea, don Uribe, usted está perdiendo el trabajo. La naranja no se la puede aplicar porque tiene mucha acidez y mata a las bacterias. Entonces, no. Esto la puede combinar, pero no puede hacer lo que ha hecho usted, no lo puede hacer. Entonces, no hallaba qué hacer. Recordó un viejo libro de su padre y ahí inició una nueva vida. En esos días murió mi padre, que era un señor pero que sabía bastante y tenía buenos libros. Y en mi infancia yo conocí un libro, cuando yo me le entré a hurtadillas al salón donde él trabajaba, escondido porque era un poquito egoísta. Y me le entré y alcancé a leer un libro que decía Los 2500 secretos labrados de la naturaleza. Y era un libro que tenía más de 120 años, bien antiguo, español. Y ahí lo único que decía, manera de elaborar un excelente vino de naranja. El palmo, la barchilla, eran las medidas que mencionaba el viejo libro y un hermano en la Universidad de Nariño encontró el equivalente a la libra y al kilo. Y así empezó con una producción de vino que quedaba en la familia y sus amigos para sus celebraciones. Por aquel entonces un alcalde que veía cómo se perdía la naranja en una de las veredas de Albán, como le pasó a don Uribe, llevó el proyecto de producción de vino de este cítrico a 30 familias. La hecha de un vino es de responsabilidad, no es de coger nomás ir metiendo un jugo y fermentarlo, no. Existen muchas responsabilidades, está la temperatura, el tiempo, el clima influye bastante en eso. Y esa responsabilidad y buenas prácticas, además de la receta de ese viejo libro español, hizo que el vino León llegara a destinos impensados. Vinieron, don Uribe, haga el favor de, si tiene de ese vino, véndame otras 2 botellas. Después vinieron más gentes. La gente de aquí de San José venían. Después ya no era de aquí San José, sino que eran de los pueblos vecinos. Este vino fue a dar a Santander de Quilichao. Para allá se lo llevaron unos universitarios que vinieron a conocer el pueblo. Quedaron encantados, se lo llevaron. Y así fue cogiendo fama el vino. Incluso un español se llevó los vinos y lo felicitó. Pero don Uribe quería llevar su vino a otro nivel. Probó con la mandarina y los resultados fueron aún mejores que con los de la naranja. Así que hice hacer las etiquetas, unas etiquetas hermosas. No me importaba la plata que yo gaste en esas etiquetas. Lo importante para mí era que den buena presentación y que llamen la atención al cliente. Luego, para darle más nombre al vino, me inventé unos empaques. Primero empecé a decorar la cabulla con las botellas,
pero era una artesanía muy sencilla, casi poco les gustaba a la gente. Entonces dije yo, no, tiene que gustarles. Y entonces conseguí el bambú, y con el bambú empezamos a sacar decoraciones y les puse a gustar a la gente. El bambú es este, para hacer este tejido. Para esa época, 10 mujeres, cabeza de hogar, le ayudaban en la extracción de zumo de los cítricos. Sacó nuevos vinos, entre ellos de coca, aprovechando el arbusto que crecía en su patio, y un hermano le hacía los recipientes en talla de madera para guardar las botellas, lo que hizo que sus vinos fueran, además de una bebida excelsa, una artesanía que todos querían tener. Pero todo el trabajo, toda su historia, se fue abajo cuando la autoridad tocó su puerta. Ellos afirmaron que se trataba de un alambique ilegal. Una nostalgia grande. Yo me tocó duro, me cogió un estrés terrible, que parecía que me iba a morir. Me cogió una cosa bien terrible, se me alzó el azúcar, no podía dormir, pero ya llegaron los hijos, la esposa y me ayudaron. Y ya me descosquillaron de todas esas cosas que pasaron, porque lo que yo más estimaba era mi fábrica, que había sido hecha con mis sacrificios. Hoy solo quedan unos galones que le permitieron conservar el recuerdo de sus artesanías con el vino que llegó hasta el viejo continente. Y con esas puertas se cerró una historia de décadas que le dio nombre con los Vinos León al municipio de San José de Albán. Colombia Bacana, un país mágico por descubrir.